El siglo XX fue testigo del nacimiento, consolidación y posterior cierre de una gran industria minero-siderúrgica en Puerto de Sagunto que durante décadas marcó la vida de miles de sus habitantes. Concluida esa etapa, el patrimonio que hoy pervive recuerda a todos el pasado industrial. La ciudad de hierro. Fueron los empresarios vascos Ramón de la Sota y Eduardo Aznar quienes eligieron la costa saguntina como el lugar idóneo para ampliar las actividades navieras e industriales que venían desarrollando con éxito en el País Vasco. Este punto del Mediterráneo, situado a 6 kilómetros del núcleo histórico de Sagunto, estaba prácticamente deshabitado hasta esa fecha, pero pasaría a ser durante décadas la ciudad factoría en la que se desarrolló una nueva sociedad. La primera acción de Sota y Aznar fue garantizarse la explotación de las minas de Ojos Negros en Teruel y de Setiles en Guadalajara. Exportarían el mineral de hierro a clientes de Inglaterra y Holanda y, de vuelta, esos mismos barcos importarían el carbón necesario para las empresas vascas. En 1900 constituyeron la compañía minera Sierra Menera. Hubo dos cuestiones prioritarias. La primera de ellas fue construir la línea férrea que desde Ojos Negros transportara el mineral hasta el mar a través de un trazado de 205 kilómetros que recorría una complicada orografía. La segunda prioridad fue levantar un embarcadero donde pudieran recalar los barcos y almacenes donde compactar el mineral antes de darle salida marítima. En 1907 llegaba al puerto de Sagunto el primer tren procedente de las minas de Ojos Negros. Millones de toneladas de mineral serían transportadas durante años por esta línea férrea. El embarcadero se inauguró en marzo de 1909. Si bien en los inicios no tenían previsto desarrollar actividad siderúrgica alguna, la experiencia en el sector de Sota y Aznar y el buen momento económico determinaron su decisión de construir una industria en el Mediterráneo que produjera hierros, aceros laminados y derivados. La Compañía Siderúrgica del Mediterráneo se constituyó en 1917. El proceso de instalación de la factoría fue paulatino. Se prolongó durante años hasta levantar una industria moderna y activa que aspiraba a competir con las más fuertes siderúrgicas europeas. La demanda de los países combatientes de la Primera Guerra Mundial contribuyó a la buena marcha inicial del negocio. En enero de 1923 se produjo la primera colada de lingote. El reclamo de los nuevos puestos de trabajo que generaba la industria atrajo a hombres y mujeres de muchos puntos de la Comunidad Valenciana y de España. El asentamiento de estos trabajadores y trabajadoras dio lugar a la creación de un núcleo de población, Puerto de Sagunto, con un perfil propio. Fue conformándose un enclave urbano que crecía al ritmo de la factoría. La construcción de las naves de almacenamiento, de los hornos de acero, de las secciones de acería, fundición,
Calderería de los Altos Hornos fue perfilando el mapa de un núcleo que también hubo de crear dotaciones sociales. Hospitales, iglesias, escuelas, barrios para los trabajadores, mercados y lugares de ocio. Un entramado de vida, la industrial y la social, que rompió con los modos de producción agrícola que hasta ese momento predominaban en la zona. Así, poco a poco se fue consolidando una ciudad industrial que fue motor económico de la Comunidad Valenciana. Como Altos Hornos de Vizcaya tras la Guerra Civil y Altos Hornos del Mediterráneo a partir de 1974, la compañía llegó a dar empleo directo a cerca de 6.000 personas. Pero los cambios económicos globales del último cuarto del siglo XX tuvieron sus consecuencias y muchos de los sectores productivos del país se reestructuraron. El Plan de Reconversión Industrial del Gobierno Central fijó una fecha para el cese de la actividad siderúrgica y en octubre de 1984 la producción de Altos Hornos del Mediterráneo se detuvo. Dos años más tarde, en 1986, cerró la compañía minera Sierra Menera. Se iniciaba un nuevo capítulo en la historia de la ciudad. La conservación de elementos patrimoniales clave como testigos y legado del pasado permite hoy en día hacer un recorrido por una época industrial rica y peculiar. El Alto Horno número 2, restaurado recientemente, se ha convertido en un icono para la población. Levantado en 1963, es una reconstrucción de 60 metros de altura sobre las bases donde se alzaba el original, construido en 1922. Fue en 1926 cuando dio su primera colada de hierro. Por la parte superior se introducía el mineral de hierro y el coque. En su interior, el aire de las 4 estufas inflamaba la carga que, a medida que iba descendiendo y por efecto de temperaturas de hasta 1500 grados, se transformaba en hierro líquido o arrabio y escoria, la parte desechable. El arrabio era la base para obtener acero, una aleación de hierro más dura, maleable y resistente. Hubo 3 de estos hornos funcionando a pleno rendimiento durante los años más productivos de la factoría, periodos en los que se llegaron a producir hasta 600.000 toneladas de acero al año. A los pies del Alto Horno se ha construido una sala donde explicar a los visitantes los entresijos del proceso siderúrgico y de la vida local. Cerca del Alto Horno se ubica el almacén de efectos y repuestos, edificado en 1927. La vía del tren atravesaba el edificio, donde se almacenaban grandes piezas de repuesto y otros materiales. Este edificio acogerá el Museo Industrial de Puerto de Sagunto. Muy cerca se encuentra la nave de Talleres Generales. Se levantó en varias fases entre 1919 y 1930. En su interior, cientos de obreros se dedicaban a tareas de calderería, ajuste de maquinaria o reparación de locomotoras. Desde 2001, esta nave, conocida como Nao de Talleres Generales, es un espacio dedicado a uso cultural enmarcado en un proyecto de la Generalitat Valenciana, que destinará parte del patrimonio industrial a instalaciones formativas, de producción y exhibición de las artes escénicas.
La ciudad jardín de la gerencia es un conjunto de viviendas construidas en torno a 1920. En ellas se alojaban los directivos e ingenieros de la factoría y sus familias, formando un recinto provisto de jardines y otras dotaciones. Las oficinas de la fábrica estaban ubicadas en un robusto edificio construido en 1921 que acogía también salas de reuniones, despachos y dependencias administrativas. La Fundación para la Conservación del Patrimonio Industrial tiene su sede en este edificio, encargada de velar por todos los elementos que se conservan. Por su lado, este colinda con el casino recreativo, lugar de ocio donde los actos sociales y festivos se dieron cita durante años. Este edificio fue en sus orígenes lugar de residencia de Ramón de la Sota y más adelante ofrecía alojamiento a los ingenieros solteros. Fue en 1942 cuando se reconvirtió en casino. Oficinas, casino y ciudad jardín conforman el conjunto conocido como la gerencia. En el exterior de este recinto hay otro grupo de residencias destinadas en su día a los cuadros medios de la factoría y no muy lejos de ellas, uno de los barrios promovidos por la empresa, las llamadas Casas de la Compañía o Barrio Obrero. Más de un centenar de sencillas viviendas construidas entre 1917 y 1921. En 1917 ya funcionaba el economato para los trabajadores y trabajadoras de la siderúrgica, lugar donde adquirir productos básicos de consumo y otro de los edificios emblemáticos del patrimonio industrial. Para el culto religioso se levantó la iglesia de Nuestra Señora de Begoña, del arquitecto Ricardo de Bastida, inaugurada en 1929, de estilo neobarroco y copia de la basílica original de Bilbao. Esta iglesia y la alameda que preside han sido testigos de la vida social de Puerto de Sagunto durante décadas. El primero de los centros sanitarios que se construyó fue el llamado Hospital Viejo, una peculiar construcción dividida en dos partes idénticas. En un bloque había oficinas y viviendas y en el otro se encontraba el hospital. El avance de los tiempos y el aumento de trabajadores en la factoría impusieron la construcción en 1949 de un centro más moderno, el Sanatorio de Altos Hornos de Vizcaya. Unas instalaciones rodeadas de jardines que tuvieron actividad hasta 1986 y que ahora alojan un centro cívico. Otros destacados edificios que se levantaron fueron el Convento de María Inmaculada, la Escuela de Aprendices, el Colegio de Nuestra Señora de Begoña, la actual Tenencia de Alcaldía, el Mercado Municipal, el Matadero o el Campo de Deportes. Este último con un equipo de fútbol residente, el Acero Club de Fútbol. Países pioneros de la era industrial como Alemania y Gran Bretaña cuentan con un cuidado catálogo de bienes industriales que hoy en día son un reclamo turístico porque permiten conocer unos modos de producción que han desaparecido de nuestra sociedad. En nuestra ciudad, el legado de aquellas generaciones lo conforma la memoria colectiva y un patrimonio minero siderúrgico que permanece, sin el que la historia vivida correría el riesgo de difuminarse. Los protagonistas de aquella aventura industrial han trascendido el paso del tiempo porque dieron forma y vida a una nueva sociedad.